Momento informativo y doy ahora la más cordial bienvenida al consejero presidente del INE, el doctor Lorenzo Córdoba. Doctor, ¿cómo estás? Leonardo, un gusto estar contigo. Te mando un abrazo muy afectuoso. Igualmente. Oye, antes de entrar a las pormenores de la situación mexicana, déjame empezar la conversación enmarcando en un informe que publicó IDEA hace poco de cómo está efectivamente retrocediendo la democracia en el mundo y van analizando región por región. En el caso de América Latina se señala varios países que han venido ya regresando de, digamos, la tradición constitucionalista, elecciones creíbles, y en el nuestro hay una serie de señalamientos inquietantes, ¿no? Me encantaría que empezáramos la conversación por ahí. Parece que no corren buenos tiempos para la democracia, Lorenzo. No, en México, ni en México ni en el mundo. Y sobre todo porque los problemas que aquejan a la democracia, a diferencia de lo que ocurría, Leonardo, hace unos 20, 30 años, cuando se discutían cuáles eran los desafíos para las democracias latinoamericanas y cuáles los que enfrentaban las democracias añejas, bien consolidadas, hoy los problemas son problemas comunes. Estamos teniendo fenómenos como, digamos, el descontento social producto de los problemas estructurales que aquejan cada vez más, de manera más similar a nuestras sociedades, pobreza, desigualdad, corrupción, etcétera, que no están siendo resueltos por los gobiernos democráticamente electos. Crisis de credibilidad de las instituciones que son fundamentales para la democracia, como los partidos políticos o los parlamentos. El problema de la desinformación, de la posverdad, que ha venido a ser un elemento disruptivo y de atención prioritaria para las democracias en todo el mundo. Y finalmente, fenómenos que son más recientes, pero que, perdón, está la polarización, además, una polarización que cada vez más está fracturando a las sociedades. Y si bien la polarización no es ajena a la competencia por el poder, incluso a la competencia democrática, lo que hoy estamos viendo es una polarización aderezada por intolerancia. Y cuando la polarización y la intolerancia se conjugan, estás en un cóctel explosivo, porque la intolerancia es el valor antidemocrático por excelencia, y tu adversario ya no lo ves como alguien legitimado para competir, sino como un enemigo al que lo persigues y buscas su supresión incluso. Y finalmente, otro tema en el que es objeto de discusión en estos días en nuestro país, que es cómo los sistemas electorales están siendo descalificados e incluso atacados al grado de llegar a un hostigamiento, pero no ya como ocurría hace algunos años desde quienes perdían las elecciones, sino paradójicamente desde el poder, es decir, desde aquellos que se beneficiaron por la existencia de condiciones democráticas. Y nuestro país, lamentablemente, aunque no es el único en el que está ocurriendo este fenómeno en particular, los otros también, pero este en particular, pues sí se está convirtiendo en una especie de laboratorio que está generando preocupación a nivel internacional. Ahí están las publicaciones recientes en varios diarios internacionales. Hoy el New York Times, sin ir más lejos. O de Atlantic, que son medios importantísimos de nuestros vecinos del norte, pero digamos que ven con preocupación cómo un país que invirtió tanto en construir un sistema electoral, que tan funciona, Leonardo, que el domingo pasado, cuando tuvimos elecciones en Tamaulipas, un estado nada fácil para renovar una senaduría que está pendiente exactamente, pues de 4,777 casillas que teníamos que instalar, instalamos 4,777 y 4,777 paquetes llegaron 5 horas después de cerrar las casillas a todas nuestras bodegas. Es decir, una organización electoral impecable que hoy está bajo asedio y en riesgo por lo que se conoce con Plan B. Entonces, este último punto, paradójicamente, ahora que mencionabas el informe de IDEA, es el que nos salva de caer franca y abiertamente en un régimen autoritario, autocrático, visto que eso trata todavía de un sistema electoral que funciona y funciona bien para lo que debe servir en democracia. Sí, porque incide en el cambio de reglas, la polarización, el acoso a la prensa, que también se señala, Claro. cuando la mentira se instala efectivamente en la vida pública, una democracia también lo pierde. Yo creo que es un tema sobre el que hay que efectivamente reflexionar más, pero sobre el plan B y el impacto que podría tener. Tú hoy decías que hay una estimación de que le podría gustar al erario, amén de todas las personas, funcionarios leales a la República, que entraron a trabajar al servicio del Estado, en el mejor sentido de la palabra, despedidos, algo así como 3,500 millones de pesos, Lorenzo. Así es una primera estimación, Leonardo, pero es la estimación que se deriva
de aplicar literalmente lo que dice el Plan B. Un alto funcionario del gobierno dice que es una mentira, que los únicos que nos vamos a quedar sin trabajo somos Ciro Murayama y yo. Pues yo afortunadamente, y Ciro Murayama también, somos como tú, profesores universitarios, y el día 4 de abril, el día después de que terminemos nuestro mandato, volvemos a nuestra cátedra en la universidad, a nuestra plaza que tenemos, a la que ganamos por concurso y demás. Pero en realidad el Plan B lo que hace es eliminar una cantidad muy importante de plazas, algunas del servicio profesional electoral, es decir, del servicio civil de carrera del Instituto Nacional Electoral, otras administrativas, de órganos que hoy existen y que la reforma simple y sencillamente desaparece. Déjame darte un par de datos. El servicio profesional electoral, que es la columna vertebral del INE, es, hombre, el servicio de los que integrado, el cuerpo de profesionales integrado por funcionarios que llegaron a sus concursos, a sus plazas por concurso, que son capacitados y digamos, evaluados de manera permanente, y que hoy está integrado. Y que han demostrado su valía a lo largo de los años. Absolutamente. Las cifras de Tamaulipas no se deben a quienes somos consejeros, se deben a quienes hacen el trabajo operativo, es decir, a los miembros del Servicio Profesional Electoral. Fíjate, Leonardo, que hoy tenemos 2.571 miembros de este servicio profesional. Y la reforma desaparece el 85%, 84.6% de esas plazas. Simple y sencillamente las desaparece. Y por cierto, desaparece justamente aquellas vocalías que son los que organizan en cada uno de los 300 distritos electorales las elecciones. Además, al desaparecer las juntas distritales como órganos colegiados que hoy dispone la ley, estamos hablando de que desaparecerían en total, incluyendo las que ya mencionaba el servicio, casi 6,000 plazas. Esto quiere decir que el costo de liquidar a esos funcionarios, y como bien decías, sin tomar en cuenta digamos, la inversión humana que hoy se ha hecho, la capacidad en términos de trabajo profesional que hoy tenemos y la fuerza laboral que significaría que esa gente ya no esté en el INE. Solo el costo estimado de las liquidaciones de esas casi 6,000 plazas asciende a 3,500 millones de pesos. Así que es una verdadera falacia decir que esta reforma lo que quiere es abaratar las elecciones, porque este año el INE va a tener que pagar ese dinero. Se dice que será con los fondos que hoy existen en los 2 fideicomisos que administramos, pero los saldos de esos 2 fideicomisos no llegan ni a 1,200, 1,300 millones de pesos. Es decir, hay un déficit que el INE va a tener que pagar, que tendrá que sacar de algún lado. Y por cierto, se trata, como bien decías, de profesionales que el INE ya no va a tener como parte de su cuerpo, digámoslo así. Era de las pocas cosas que teníamos certeza que ocurrían en este país. Hay muchas otras que no ocurren. Me sorprende que la élite política de este país y la mayoría que aprobó en el Senado el Plan B no haya, digamos, prestado oídos a una coalición discursiva tan improbable que incluye desde la Comisión de Venecia, que incluye la Comisión Episcopal de este país. El presidente dijo, bueno, si hablan los obispos no me preocupa, me preocuparía que habla el Papa, pero el Papa habla a través de sus claro, obispos, Rolando Cordera, José Ramón Cosío, bueno, pues grupos amplísimos de ciudadanos que van a manifestar el próximo domingo. Si cuando tú consigues crear una coalición discursiva tan amplia, es que algo está rematadamente mal, Lorenzo. Sobre todo porque el procesamiento de la reforma es un procesamiento estrictamente unilateral, Leonardo. Mira, esta es la primera reforma en toda la época de la transición, por lo menos en los últimos 30 años, que se construyó desde el poder, primer gran dato, no a pedido de la oposición para resolver algún problema, y que, esto es lo más grave, se impuso por una mayoría, sin duda legítima, pero que renunció a hacer política. No hubo tiempo ni voluntad para escuchar ni a los técnicos. Oye, la primera vez que hablamos con los legisladores fue cuando ya se había votado el Plan B hace una semana, cuando fuimos al Senado, y los senadores de la Junta de Coordinación Política escucharon por primera vez, no a los consejeros del INE, sino a los funcionarios que son los que organizan las elecciones, precisamente miembros del cuerpo profesional del Servicio Profesional Electoral al que hacía referencia. Es decir, esta reforma se hizo sin procurar el mínimo consenso, lo cual es un mal consejo porque conviertes a las reglas, suponiendo que estas pasaran la criba de la Corte, cosa que no creo que vaya a ocurrir,
porque están plagadas de una enorme, infinita cantidad, yo he llamado una constelación de inconstitucionalidades. Bueno, es una reforma que se procesó sin hacer política y parece que es el sello de la casa. Ahora que estamos con el proceso de renovación de consejeros, hay quien dice que hay que ir directo a la tómbola y evitar cualquier tipo de acuerdo entre los actores políticos, que es lo que, por cierto, mandata la Constitución. Es decir, eso es particularmente grave y me parece que al haber renunciado a escuchar a los técnicos, a los expertos, a las oposiciones para dialogar y tratar de construir un acuerdo, pues lo que se provoca es justamente eso, que la ciudadanía reaccione, que los expertos reaccionen y que se genere una preocupación que hoy trasciende nuestras fronteras por lo que puede ser el futuro de la democracia. Ojo, en algo que ya estaba resuelto, Leonardo. La organización de las elecciones, la parte técnica, no era ya un problema. No, dice el artículo de Atlante, la reputación que tenía ya el sistema electoral mexicano en el mundo. Vencieron, pero no convencieron. Pero en este país todavía hay jueces, ¿no? Hay ahí el elemento. ¿A partir de qué momento puede controvertirse, en este caso, el famoso Plan B? ¿Tiene que promulgarlo el presidente Lorenzo? Sí, mira, Leonardo, el Plan B es una reforma a 6 leyes. 2 de ellas fueron ya publicadas en diciembre pasado, el 27 de diciembre pasado. Me refiero a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En estas leyes lo que se modificó es, digámoslo así, la prohibición, por cierto, constitucional, y la Constitución sigue diciendo lo mismo, de que los funcionarios públicos puedan intervenir en los procesos electorales rompiendo el principio constitucional de neutralidad y que puedan utilizar la propaganda gubernamental con fines políticos. En fin, eso ya está publicado. Entiendo, y eso nada más aclárame una cosa, ¿esa parte está paralizada para Coahuila y el Estado de México? Exactamente, es justo lo que respecto de lo que se pronunció el ministro Pérez Dayán hace un par de días, que al ser él el ministro ponente de las impugnaciones que se presentaron contra esta primera parte del Plan B. Estas impugnaciones fueron presentadas por partidos políticos, minorías parlamentarias, el INE a través de una controversia constitucional y varios organismos electorales locales. Ahora bien, faltan otras 4 leyes que son las que ayer liberó en términos de su trámite legislativo el Senado. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto todavía, aunque ya se aprobó por el Senado y por la Cámara de Diputados también, todavía no es vigente porque tiene que ser publicada por el presidente de la República en el Diario Oficial de la Federación. Esto puede ocurrir en cualquier momento, podría ocurrir mañana o podría ocurrir dentro de los próximos 30 días si es que el presidente decide no publicar esto e impedir así que se impugnen este segundo paquete de cambios legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por cierto, ante tribunales laborales, de amparo, etcétera, porque afecta una enorme cantidad de derechos de los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la protección de los datos personales, que ahora el INE, que hoy son resguardados en los módulos del INE, que ahora tendrán que estar instalados en oficinas gubernamentales. Entonces, todas estas impugnaciones podrán presentarse ante los tribunales federales solo hasta que sea publicada. Bien. En el momento en que esto ocurra, el INE tiene ya lista su controversia constitucional. Sabemos que hay varias acciones de inconstitucionalidad de parte de varios partidos políticos y minorías parlamentarias. Y sabemos también que hay una enorme cantidad de amparos que están listos para presentarse, juicios laborales, recursos ante el Tribunal Electoral, que va a convertir, por no haber hecho política en un buen sentido, por no haber procurado una norma con discusión, información, etcétera, de manera previa, esto ya se anticipa que va a ser la ley, el conjunto de reformas legales, pues, más impugnadas por su inconstitucionalidad en la historia de toda la historia constitucional de nuestro país. Y le mete al proceso político de este país una incertidumbre y una polarización absolutamente innecesarias, porque no le agrega ni puntos al PIB, ni mejora la convivencia de este país, y de paso empeora la imagen del país en el exterior. ¿Has considerado marchar el domingo, Lorenzo? Leonardo, a mí, a ver, la causa es una causa que me genera toda la simpatía. Por cierto, es algo que en el ámbito internacional ha generado mucha extrañeza. Es normal, lo sabes tú perfectamente, Leonardo, que en el mundo los ciudadanos marchen protestando contra políticas públicas, a favor de ciertos derechos, a favor de ciertas causas, como por ejemplo las causas del feminismo, de las mujeres, contra la violencia en materia de género.
Pero lo que llama la atención es que esta es una de las primeras marchas, por cierto, multitudinarias, que se manifiestan en favor de una institución y de una institucionalidad como la de nuestro sistema electoral. El punto, Leonardo, más allá de mis simpatías o no, es que los consejeros del INE hemos decidido por prudencia no asistir, del mismo modo que no fuimos a las manifestaciones del 13 de noviembre pasado, para evitar que se pueda utilizar nuestra presencia por parte de los detractores de estas expresiones ciudadanas, por parte de quienes sostienen este plan inconstitucional y grave para nuestra democracia de reforma electoral, que se pueda utilizar nuestra presencia para descalificar diciendo el INE la impulsó, el INE... Están defendiendo sus privilegios. Y exactamente. Y para evitar, por cierto, Leonardo, que sigan las acusaciones e impugnaciones, las denuncias que casi cotidianamente se están presentando ante el órgano interno de control contra nosotros por presuntos actos indebidos, violaciones del principio de imparcialidad, uso de recursos públicos para promover ese tipo de manifestaciones. Entonces, mejor no vamos para no darle herramientas a quienes quieren descalificar estas expresiones genuinas de la ciudadanía. Doctor Córdoba, pues muy agradecido contigo, como siempre. Al contrario, siempre un placer y un privilegio estar contigo, Leonardo. Te mando un abrazo afectuoso. Gracias, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, hoy conversando con usted.